Camarena del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 10 minutos en virtud del tiempo cedido por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. En el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, encontrarán en la página entre la 91 y la 122 lo que nuestro gobierno ha hecho en materia de política exterior bajo la extraordinaria conducción del licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y sobre lo asentado reproduzco algunos párrafos del informe y dirigiré solo algunos comentarios, pues los detalles y las cifras deberán estar perfectamente comprendidos para quien leyó el informe y no solamente subió aquí a reclamar, porque no todo mundo lo hace y se viene a debatir y reclamar sin que se haya dado siquiera una repasada al documento. La política exterior de nuestro país se ha enfocado en dos objetivos. Primero, impulsar la cooperación internacional para el desarrollo con prioridad hacia Centroamérica. Y segundo, posicionar los objetivos nacionales en los diversos foros multilaterales y mecanismos regionales. En materia de política exterior, nos dice el informe, entre comillas, México avanzó en la consolidación de relaciones de amistad, entendimiento y mutuo beneficio con los países del mundo, en particular con las naciones de América Latina y el Caribe. Cierra comillas. Y se ha hecho con tal tacto y respeto, siguiendo las reglas diplomáticas que rigen el entramado institucional, que a diferencia de sexenios anteriores, se tiene a México y a su presidente como referente para las negociaciones de otros países en materia de la deuda externa. Es el caso del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien le pidió a nuestro presidente su intervención para negociar con uno de sus acreedores, Larry Fink, el CEO de BlackRock. La imagen de nuestro país, después de muchos años de abandono de una política exterior activa y en otras ocasiones vinculada a la derecha internacional, ha recobrado la dignidad y el talante progresista que distingue al gobierno actual. También se reporta que se avanzó en las negociaciones que condujeron, entre comillas, a la ratificación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, TEMEC, manteniendo un diálogo bilateral respetuoso, fluido y constante con ambos países. Yo quiero subrayar el éxito de la firma del TEMEC porque recordarán que uno de los argumentos de la campaña ilegal y violenta contra nuestro presidente señalaba que si él ganaba la presidencia de la República, los Estados Unidos de Norteamérica no firmarían ese tratado, pues México, como otros países de Sudamérica, se dijo en aquel entonces, los mentirosos y los moralmente derrotados, estarían entre las naciones enemigas de Trump. Nada más lejano a la realidad. El vínculo entre el sector empresarial, el poder legislativo, el gabinete económico y las buenas relaciones de confianza logradas por relaciones exteriores hicieron quedar mal a los boicoteadores, a las boicoteadoras de siempre. México, dice el documento entre comillas, reafirmó su papel de relevancia en el grupo de los 20 al impulsar una respuesta que privilegie el trato humanitario de la población para atender la pandemia derivada de la enfermedad COVID-19. La estrategia se complementó en el ámbito multilateral con el liderazgo mexicano en favor del acceso global equitativo a los medicamentos, vacunas y al equipo médico necesario para enfrentar la contingencia. Cierra las comillas. De los varios elementos que componen este destacado papel de México, subrayo 3. 1. La rapidez y certeza con que Relaciones Exteriores, a través de su canciller y de todo su equipo, colaboró para la compra y traslado de medicamentos, respiradores y material médico, asuntos nada sencillos en este tiempo de confusión sobre la pandemia, que por cierto, algunos estados
de algunas personas que subieron aquí a hablar, los rechazaron. La previsión que se está teniendo para comprar y o coproducir la vacuna contra el COVID, que nos alentará a la reactivación de la vida social y económica pospandemia. Esta vacuna será universal y gratuita, dos valores de los gobiernos progresistas, universal y gratuita. Y la tercera, que debo recalcar, es el gran trabajo que se hizo para repatriar a mexicanas y mexicanos de diferentes partes del mundo. Me consta porque intervinimos en las gestiones de varias ciudadanas y ciudadanos que, por cierto, otros partidos han mencionado también su participación y que ahora se encuentran muy agradecidos con la atención para sus familiares en un contexto de comunicación terriblemente complicado. Recordarán que en septiembre de 2019, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, nuestro país se postuló y obtuvo el consenso de la totalidad de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para ostentar la presidencia pro tempore durante 2020. Su plan de trabajo contiene 14 proyectos que reflejan las prioridades de la agenda regional. Los ejes rectores son la cooperación internacional, la relación con socios extrarregionales, agricultura familiar, seguridad alimentaria, nutrición, erradicación del hambre, entre otros, y la pobreza. Los esfuerzos de cooperación no se dan de forma gratuita, implican una buena cantidad de trabajo invertido y se ubican en la búsqueda de un modelo alternativo al neoliberalismo que tanto daño le hizo al país y sobre todo a los sectores más empobrecidos. Sobre la situación migratoria, el gobierno federal mantiene como una de sus más altas prioridades, entre comillas, velar por los derechos e intereses de las personas mexicanas en el exterior, particularmente aquellas que radican en Estados Unidos de América, donde se concentra el 97% de la comunidad mexicana. Ello se traduce en impulsar acciones de protección, defensa y asistencia consular, entre otros. Aquí deseo hacer la acotación que desde el Senado de la República hicimos la observación de la necesidad de una política exterior con perspectiva de género y se retomó la idea para traducirla en programas y acciones que ya operan en las cónsules, en los consulados, en las embajadas y en la Secretaría. Es un gran éxito lo que hemos podido lograr y lo que ha logrado esta Secretaría. Se ha dicho hasta el cansancio que si queremos respeto por nuestras y nuestros migrantes, debemos obrar en ese mismo sentido con las personas que entran a nuestro territorio de manera indocumentada. En coordinación con la Secretaría de Gobernación, se ha tratado de hacer coincidir el nada fácil trámite del ingreso de personas extranjeras a territorio nacional con la consolidación a México como un país hospitalitario, tierra de asilo e integrador de migraciones. Así lo dice el documento. Lamentamos los excesos y los actos innecesarios que han vivido migrantes y casas de atención a migrantes, que por fortuna son las excepciones y no la regla. Debemos avanzar en el respeto a los derechos de las y los migrantes, porque mientras no se comprenda la necesidad de una nueva dinámica económica globalizadora más justa, integradora y digna, los países centroamericanos, aquellos expulsores más de personas en situación muy precaria, con violencias descarnadas, seguirán provocando migraciones masivas hacia nuestro país. El juicio fácil que intenta desacreditar la política migratoria en función de la escasez de oportunidades que encuentran nuestros hermanos y hermanas migrantes, se olvidan de la debilidad estructural para el combate a la pobreza que se heredó de los gobiernos neoliberales. Aunque les duele reconocer a las y los detractores, la situación de las y los migrantes en nuestro país está determinada por las condiciones heredadas de regímenes anteriores. No puedo terminar mi intervención sobre nuestra política exterior sin recalcar el hecho fundamental de que la misma es feminista. México es el primer país de América Latina en adoptar una política exterior feminista a la par de países como Francia, Canadá, Noruega y Suecia, reafirmando la importancia de la igualdad de género para el desarrollo de sociedades justas, pacíficas y felices. ¿Perdón? Su participación. ¿Son 10 minutos? Sí, senador. Se los pidió, perdón, senadora. No se preocupe, Adelante. señor presidente. Ay, yo que andaba toda encarrilada. Con mi política exterior feminista.
La política exterior feminista de México implica utilizar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género en todo el quehacer de la Secretaría. Y así ha sido en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con este compromiso por la igualdad de género y la no discriminación, el secretario Marcelo Ebrard y todo su equipo, especialmente la subsecretaria Marta Delgado, imprimen un sello particular a nuestra política exterior, cuyo otro rasgo distintivo es la política multilateral impulsada por nuestro país. Esta política tiene entre sus principios rectores la paridad, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y la visibilización de los aportes de las mujeres a la política exterior y las acciones globales. Por eso, creo yo que si se evalúan las acciones en materia de política exterior con base a los propósitos que se persiguen, que es colocar las prioridades del país en el plano internacional y cooperación internacional para el desarrollo, sin duda debemos felicitar la digna y patriótica gestión que ha hecho el secretario de Relaciones Exteriores y su magnífico equipo. Enhorabuena, un orgullo la política exterior de la 4T. Muchas gracias.